Bueno, nada, vamos a empezar un poco este masterclass que básicamente tiene como principal objetivo también que se conozca de la especialización que vamos a dar con CEO en términos de gestión integral de gestión de proyectos de contratos, en contratos colaborativos estandarizados en un G2G. G2G, aclarando para todos, es la modalidad gobierno-gobierno estipulada dentro de la ley de contrataciones. Eh, Dicho esto, paso un poco a presentarme. Mi nombre es Dante Castro. Ya tengo 24 años de experiencia en la generación de proyectos de todo tipo, ¿no? Sea infraestructura, edificaciones, temas inmobiliarios, concesiones de carreteras, minería, desde la conceptualización de los proyectos hasta la puesta en servicio. Eh, Básicamente con un foco muy claro en lo que son los sistemas integrados de gestión, en lo que es el conocimiento en BIM Management, estrategias de contratación Estado-Estado, los contratos NEC 3, NEC 4, FIDIC, eh, certificación LEED, metodologías Lean Construction, PMI, London Consulting Group y McKinsey, ¿no? Que son consultoras internacionales donde pude participar en implementaciones de proyectos muy grandes dentro de las organizaciones, sea mineras, bancarias y demás. En términos de infraestructura, tengo una maestría en dirección de empresas por la Escuela de Negocios de la Universidad de Piura, un máster ahí, un programa en dirección estratégica por la misma Escuela de Negocios, eh, cursos de especialización en PMI, programa de dirección de proyectos complejos en la Universidad de Cambridge. Con esto un poco es la presentación formal de mi persona como docente de esta especialización, pero en paralelo a ello un poco comentarles que estas especializaciones dentro de CEO tiene certificación internacional, absolutamente todo tiene certificación internacional, sistemas de gestión organizativas como la ISO 21001 de 2018, la ISO 9001 en sistema de gestión de calidad. Es lo que tiene CEO para ustedes, que digamos es importante, ¿sí? Porque todos estos sistemas de certificación internacionales con organismos, digamos, que nos certifican para poder capacitar a los participantes que quieran crecer dentro del sector, en este caso construcción, temas inmobiliarios, temas con obras públicas, obras privadas, lo que venga. Con CEO ustedes tienen gran llegada dadas estas certificaciones internacionales. Un poco, un poco de presentación gráfica, ¿no? Más de 3.000 millones de dólares en gestión de proyectos, más de 13.1 millones de metros cuadrados de proyectos gestionados. Bueno, la maestría, soy docente de la maestría en gestión y dirección de empresas constructoras e inmobiliarias, el famoso MDI de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Centro PUC, que es la Escuela de Negocios, ¿sí? Entonces, dicho esto, sigo con un poco de experiencia hotelera, experiencia en construcción de hoteles de gran envergadura, Hampton by Hilton, cadenas grandes y medianas también, edificios inmobiliarios, tanto edificios mixtos, edificios, condominios multifamiliares, condominios de oficinas, edificios de gran altura, un poco de edificios de oficinas también, un poco de infraestructura en general, hospitales, ¿no? Megaproyectos de hospitales, penales, centrales hidroeléctricas, urbanizaciones, carreteras, concesiones, penales también. Dentro de lo que hoy en día también estamos viendo con la empresa que lidero, que es CIP Consultoría de Gerencia y Construcción, nos dedicamos a desarrollar y a poner en valor toda la experiencia volcada en estos 24 años, haciendo gerencia de proyectos, supervisión de obras, consultorías, capacitación con CEO, MDI, aliados, ¿no? Representaciones, comercializaciones, servicios generales, construcción, EPCM, desarrollo de proyectos de inversión, entre otros. Foco siempre en el diseño, calidad, ahorros, tiempo, seguridad. Foco en los stakeholders, la persona como lado estratégico, que de eso vamos a hablar un poco hoy día en la masterclass. Un poco de universidades, urbanizaciones de gran envergadura también, con certificaciones internacionales. Estas son las lagunas de Crystal Lagoons, ¿no? Y digamos que es parte de lo que traemos como valor dentro de las capacitaciones que dicto. Proyectos inmobiliarios también, proyectos de clínicas privadas,
empresas de transportes reconocidas, proyectos de inversión, diseños, y un poco, aquí ya viene un poco la experiencia en los G2G, ¿no? Mi experiencia en los G2G data desde los Juegos Panamericanos, Lima 2019, en el planeamiento de los Juegos, en el planeamiento de la construcción, que fue tomada en cuenta para el desarrollo de las mismas. Y ya a nivel de asesor y consultor de contratos NEC 3F para la reconstrucción con cambios a empresas privadas para defensas ribereñas y soluciones integrales también de los hospitales, ¿no? También liderando un poco el asesoramiento a escuelas de la reconstrucción con cambios, ex reconstrucción con cambios, ahora es el ANI, ¿no? El portafolio de las 75 escuelas bicentenario, ¿no? Tuve la suerte de ser el director ejecutivo, la cabeza máxima del megaproyecto, proyecto de aproximadamente 4.000 millones de soles a cargo de las 75 escuelas. Tuve que visitar todas, tanto a las APAFAS, a los directores, todo el aparato para poder conocer bien la idiosincrasia y saber cómo estructurar un futuro G2G, porque cuando tomé el reto, ¿no? Yo siempre estuve en el sector privado, cuando tomé el reto del G2G, del G2G de las escuelas Bicentenario, el principal objetivo era que sean G2G, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el país, chicos, la verdad, y chicas, 75 escuelas, hacerlas en 4, 5, 6 años, nunca ha sido visto en el país, ¿sí? Entonces, con una buena estrategia, con buenos directores que tuve acá a cargo, ¿no? Tuve que armar un directorio de cero, ¿no? Fue una empresa como me hubiesen dado 75 escuelas, toma 75 escuelas, 4.000 millones, gestiónalos, ¿no? Entonces, sería muy irresponsable haberlo sacado por ley de contrataciones, tenía que ser un G2G, con un contrato NEC que ahora se viene dando, NEC 4, sección E, digamos que viene avanzando bastante bien. El objetivo personalmente está cumplido, los niños ya no estudian en las escuelas que se caen, por lo tanto, soy muy promotor de los G2G. Luego de esa experiencia en el Estado, siempre volviendo al privado, estuve a cargo también desde el privado como director de proyectos de 9 de estas escuelas, ¿no? Aproximadamente un presupuesto de 800 millones, 700, entre 700 y 800, para gestionar todo el paquete de estas escuelas. Son 9 escuelas, mega escuelas, ¿no? Y la especialización que quiero explicarles un poco, ¿correcto? Antes de entrar a la segunda parte, ¿no? Que es ya la parte de las escuelas Bicentenario. Entonces, la especialización, ¿sí? Que empieza en la semana del 23, que si no mal no recuerdo, es el 25 que empezamos, o el 26, y empezamos en la especialización llamada Gestión Integral de Proyectos en Contratos Colaborativos Estandarizados en un G2G. La estructura está pensada básicamente para lograr que entendamos la diferencia de los G2G, la diferencia de los contratos de la modalidad G2G versus la ley de contrataciones pura y dura, ¿no? Empezamos el 25, aquí está. Eso lo vamos a ver en el primer módulo. En el segundo módulo veremos el liderazgo en la gestión integral de proyectos. No podemos dejar de hablar de liderazgo, ¿sí? Más aún en un G2G, ¿no? Porque un G2G tiene digamos, un convenio con otro país, Perú firma un convenio con el otro país, donde se comprometen ambos, el país ganador se compromete en presentar varias empresas para que sean las asesoras especializadas en PMO, el Project Management Office, ¿no? La Oficina de Gestión de Proyectos, y la entidad peruana también tiene que tener su PMO, su directorio y todo ello. Entonces, juntos sacan adelante un megaproyecto para poder tener esa estructura. Por lo tanto, no podemos dejar de hablar de liderazgo. Si queremos hacer gestión integral, chicos y chicas, el liderazgo es la clave, ¿sí? Personalmente, he tenido la oportunidad de gestionar muchos proyectos, ya algunos han visto la lista que he mostrado, de algunos, ¿no? Pero digamos, sin liderazgo, sin la correcta manera de hacer bien las cosas, sin la convicción de querer hacer bien las cosas, puede venir un G2E, puede venir el contrato internacional más eficiente del mundo, pero
cabezas no lideramos realmente, la posibilidad de gestionar es nula, ¿no? La posibilidad de gestionar es nula y, digamos, no, no va a ser sencillo que podemos gestionarlo de manera integral, ¿correcto? Por lo tanto, el liderazgo en la gestión integral de los proyectos es clave, ¿sí? Es muy, muy importante que lo tengamos presente y en un módulo lo tenemos. En el segundo módulo lo tenemos de una manera muy, pero muy detallada y de una manera muy concisa para que el alumno, el participante, logre tener las principales herramientas de liderazgo para que pueda lograr gestionar de manera integral este tipo de proyectos. Luego veremos en el módulo 3 y 4 dos arterias principales que tienen que ver con el control de proyectos. Una es la planificación de las obras y otra es el control económico, ¿correcto? Que confluyen, aquí vamos a ver un poco de Lean Construction, de las Planner System, de resultado operativo, de flujo de caja, ¿no? Para que lo conozcan, ¿no? No podemos ser ajenos a este tipo de proyectos. En absolutamente todos los proyectos que he tenido a cargo, estas herramientas de gestión han sido implementadas. Sea empresa pequeñita, empresa mediana, empresa grande, mega empresa, todas las empresas necesitan generar control. Sin control, la llegada del descontrol es muy alta, ¿sí? Sin control, el descontrol aparece y gratis, ¿no? Y gratis. Entonces, debemos ser muy consistentes en el control y muy firmes para poder lograr los objetivos. Luego veremos en el quinto módulo los contratos colaborativos internacionales, ¿no? Acá hablaremos un poco de los NEC, de los FIDIC, 3, opción 4, qué tipo de libros hay, el rojo, el plata, eh, de una manera súper didáctica para que logremos entender las principales diferencias entre ellos. Sobre todo porque ya hoy por hoy en el Perú los NEC y los FIDIC están presentes, ¿no? Entonces no pueden estar ajenos a ello. Y también si sus proyectos salen de Perú al tema, a proyectos internacionales, Colombia, Paraguay, Uruguay, también, digamos, comentaremos los casos fuera de Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas que han venido acá al Perú a desarrollar los G2G son empresas también bastantes empresas extranjeras, ¿no? Tenemos empresas uruguayas, paraguayas, ecuatorianas, francesas, italianas, que de todas maneras pues tienen una consecución muy importante dentro del país. Entonces, ellas han traído también sus casos, oye, mira, esto pasó allá, cómo podemos resolverlo y demás. Entonces, eso va a ser muy enriquecedor para el curso de especialización. Luego, en el sexto módulo tenemos la resolución de disputas en contratos internacionales, los dispute boards. Ahí vamos a ver un poco de la JRD, ¿no? La Junta de Resolución de Disputas, los arbitrajes, los DAPs, ¿no? Los adjudicadores, los Dispute Adjudication Board, que finalmente su principal objetivo dentro del I2I o dentro de un contrato estandarizado es desde edades tempranas, ¿sí? Desde edades tempranas, lograr que los conflictos o las controversias se vayan absolviendo. ¿Mm? Es por eso que es mucho más eficiente que ir directo a un arbitraje o ir a un litigio o ir a un tema mayor cuando el proyecto es el objetivo, ¿sí? Por eso es que es eficiente y por eso que lo promuevo mucho. Estando siempre en el privado, promuevo mucho los G2G. ¿Por qué? Porque realmente nos ayudan mucho, sobre todo a entender y sobre todo a anticiparnos con los Dispute Adjudication Board, los DAPs, a las controversias, que son, aquí lo pongo en mesa, que son los principales motivos de las paralizaciones de las obras públicas que tenemos en el país. Hoy esa obra tiene 12 años paralizada y recién la han retomado. Hoy esta obra empezó en el 2018, debió terminar en el 2020 y estamos en 2024 y no acaba. Hoy hay un montón de proyectos paralizados. ¿Por qué? Por controversias.
que no me aprueban un presupuesto adicional, no me aprueban una ampliación de plazo, ¿no? Y por tanto hay una penalidad de por medio que yo no la acepto y que el otro la quiere imponer, que me quieren ejecutar la carta en fianza, que la carta en fianza ya la ejecutaron, etcétera, etcétera, etcétera. La problemática de nuestros proyectos es tan grande que debemos ir por acciones tempranas, ¿sí? Por eso es que dentro de estos contratos internacionales aparecen mucho las terminologías de notificación de alertas tempranas, ¿no? Análisis de riesgos, análisis de restricciones, que si bien es cierto, en las metodologías ágiles como el Canvas o eh, Lean Construction, ya tenemos esas herramientas, es diferente cuando realmente alertamos a tiempo, ¿sí? Y aquí un poco acotando y poniendo un paréntesis, capacitar es la clave del éxito, ¿no? Capacitar siempre, tanto al funcionario público como al funcionario privado, es importantísimo para el logro de los objetivos. El poder lograr los objetivos va a depender muchísimo de poder llegar al núcleo, a la parte neurálgica del problema. Y la capacitación, ¿por qué menciono que es importante? Porque en mi experiencia, ¿no? Así como en las escuelas Bicentenario o en Panamericanos o en Reconstrucción con Cambios o en los contratos G2G de mega hospitales y demás, el principal problema es que no se entienden las terminologías colaborativas, ¿no? Y uno siempre escucha, oye, es un saludo a la bandera la palabra colaborativa. ¿Saben por qué? Es porque está siendo tergiversada y mal usada y mal utilizada, ¿sí? La colaboración es todos colaboramos para el proyecto, colaboramos en el proyecto, en nuestro producto, en nuestro objetivo. En las escuelas Bicentenario el objetivo lo tuve claro desde que me llamaron. A mí me invitaron, llegó una invitación con un escudo, con el escudo nacional. Yo en mi vida había dicho, no, yo no quiero trabajar en el Estado, no quiero estar en el Estado. No porque, no porque sea malo o algo, no, simplemente no era de mi agrado. Pero cuando llega una invitación así y dices, ¿por qué no replicar lo que hemos hecho bien en el privado al público? Y te das cuenta que sí lo puedes hacer hasta cierto punto, ¿no? Por eso tampoco es que ya sigamos ahí, que ya yo siga ahí, pero sí es importante que sepamos que cuando las personas queremos llegar a buen puerto en los proyectos, el objetivo y la meta y sobre todo el propósito es clave, ¿no? Deben haber escuchado el propósito porque es una terminología moderna que está en vanguardia, ¿no? Que está muy activa. Y el propósito de las escuelas Bicentenario, que es el motivo un poco del masterclass, de la masterclass, son los niños. No, Dante, pero los niños es muy general. Son los niños. Los niños, finalmente, aunque suene a cliché, ¿son el futuro del país? Sí, absolutamente sí. Todos fuimos niños. Hoy por hoy nos toca liderar los proyectos, liderar los ministerios, las presidencias, nos toca liderar, ¿no? Cada promoción le toca dominar las principales huestes del país, ¿no es cierto? Desde algún momento, desde alguna tipología, desde alguna eh, metodología. Entonces, todos los que fuimos niños, en algún momento, estamos en ese momento, entre los 40, entre los 30 y pico de años y los 55, 60, 70, nos toca hacer eso, ¿sí? Cada quien en su momento, ¿no? Cada quien con su carácter, personalidad y demás. Por lo tanto, marcar el objetivo es clave. Y desde que me presentaron el proyecto de las escuelas, y veía el estado actual de las escuelas donde estudiaban los niños en ese momento, les estoy hablando del 2020, en plena pandemia, ¿no? Fue un trabajo muy bonito de manera virtual al inicio, donde uno identificaba que era claro el deterioro de las escuelas. Incluso había niños que tenían los techos cayéndose, estaban muy deteriorados, estructuras con mucho riesgo, ¿no? Mucho riesgo de ser afectadas, vulnerables ante un sismo, eh, ante una lluvia exagerada que puede haber y que ya hemos sentido en algunos momentos de este año y del año pasado.
Por lo tanto, demoler esos colegios y darles a estos niños las escuelas que merecen por ser peruanos es la clave, era la clave en ese momento y era el propósito. Por lo tanto, eh, cuando uno revisa, que eso lo vamos a ver en breve, cuando uno revisa la historia de las escuelas, se da cuenta en general, de las escuelas en general, se da cuenta pues que en el país eh, no se han llegado, hasta ese momento no se llegaban a realizar ni siquiera 3 o 4 escuelas eh, eh, en 5 años, ¿no? Entonces, ¿cómo pretender que 75 mega escuelas, porque son 4.000 millones, se puedan realizar en 4 o 5 años, ¿no? Entonces, sería muy irresponsable pensar que bajo la misma óptica, la misma metodología, los mismos procesos de anteriores proyectos educativos, se pudiera lograr el éxito. En ese momento la decisión fue, vamos por el G2G. ¿Por qué? Porque hay países pues, de gran envergadura en infraestructura educativa que pueden aportar mucho al país. Y así fue, ¿no? Ese G2G lo ganó el Reino Unido con Finlandia. Finlandia, pues, es un monstruo en nivel educativo, no solo por metodología, sino también por infraestructura, dado que su metodología viene soportada por la infraestructura, ¿no? No puede haber buena educación sin buena infraestructura. Es como los jugadores de fútbol, ¿no? ¿Por qué Alemania es potencia mundial? Ustedes vayan a ver a las escuelas, incluso la mayoría son universitarios los seleccionados de los países que tienen este tipo Alemania, ¿no? Tipo Holanda. Entonces, uno se da cuenta y dice, oye, sí, pues, la infraestructura, la educación, el deporte, vienen ligados a la correcta infraestructura para poder lograr el éxito de esos proyectos deportivos, educativos, los que queramos. Por lo tanto, eh, fuimos por contratos internacionales en el G2, ¿no? Y se hizo un G2G y se aprobó y ahora ya sabemos la historia y vamos a contar un poco de eso. Ya, obviamente, en la especialización ustedes tendrán pues mayores detalles, muy amplio el tema. Hoy por hoy vamos a tocar pinceladas para que puedan estructurar y ustedes terminen sabiendo el por qué se debe decidir por un G2G para ese tipo de proyectos. Ya les voy a contar mi anécdota, ¿no? Mi anécdota siempre es, pero Dante, ¿cómo vas a querer hacer un G2G de escuelas si son cajones de 2x2, son temas cuadrados, ¿no? Hacer una escuela es facilísimo, Dante. Por favor, ¿cómo vas a plantear un G2G? ¿No? Eso ya lo vamos a comentar más adelante, incluso también en el curso de especialización con casos reales. Eh, Entonces, luego de los dispute boards y de explicar un poco la resolución de disputos, explicar bastante el contenido de todo lo que significa valorizaciones, cómo presentar un evento compensable, cómo presentarlo, qué significa, ¿no? Resolver una disputa, en qué instancias, cada qué tiempo y todo eso que lo vamos a ver ahí en el curso. Viene el cierre del curso, ¿no? El cierre del curso es el módulo 7, 8 y 9, que son 3 casos, ¿no? El caso de las escuelas Bicentenario, ¿no? El caso de megaproyectos hospitalarios y el caso de proyectos de escuelas ex reconstrucción con cambios, ¿no? Ex ARC. Entonces, son proyectos reales, son casos reales que yo he logrado tener a mi cargo como director y que de alguna manera didáctica, sintáctica y muy especial para ustedes vamos a poner en valor para el aprendizaje, ¿sí? Sacar lo bueno, potenciarlo, lo negativo, eliminarlo y decir qué puedo hacer. Porque también de nada sirve llenarnos la boca, chicos y chicas, diciendo, oye, qué mal lo hicieron, qué mal está. Uy, ¿no? Qué mal. Uno tiene que tener la entereza, ¿no? La suficiente entereza, la suficiente capacidad de poder decir, claro, esto está bien, esto no me gusta, pero ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Eso tiene que ver con esto, chicos, el liderazgo, ¿sí? Cuando uno identifica las oportunidades de mejora y logra engranarlas al deber ser, a lo que necesita el país, a lo que eh, necesitamos todos estructurar, es mucho más sencillo mirarlo y resolverlo, ¿sí? Eh,
Eso es lo que tenemos y vemos que vamos a resolverlo, ¿no? Entonces, un poco de ley de contrataciones, ¿no? Me tocó liderar un penal, un proyecto de un penal en Ica, ¿no? En el 2018 me llama un amigo y me dice, Dante, estoy como gerente de operaciones de un consorcio grande, ¿no? Oye, lidera, necesito que me salves. Tú eres muy empático, muy resolvedor, muy de resolver conflictos y disputas y demás, y necesito cambiar al director. Eh, Sé que tienes tu empresa para que puedas hacernos el servicio de la dirección, eh, o tú mismo, digamos, ayúdanos. ¿Por qué? Porque estamos por caer en el 80% por debajo del acumulado de la valorización. Y tú sabes, pues, que en la ley de contrataciones uno cae una vez más y la probabilidad de resolución contractual de que te quiten el contrato es bien alta. Bueno, chicos, por X y motivos, ¿no? Yo le ayudé, entramos, no cayó en el 80, no cayó nunca en el 80. En algún momento entiendo que sí pasó, pero durante la etapa que lo tuve a cargo no pasó. Pero sí es verdad que hoy por hoy ese proyecto no está terminado, ¿no? Empezó en el 2018, imagínense, el proyecto no está terminado, entró un arbitraje porque no le quieren pagar al contratista o porque no le quieren reconocer un adicional de obra o porque no le... Y claro, las víctimas terminan siendo o el Estado porque termina pagando un montón de dinero en arbitrajes o el contratista porque no se los quieren reconocer. Pero ninguno de los dos son el objetivo del proyecto. El propósito de este proyecto es que este proyecto es el más ambicioso en términos penitenciarios. Por ejemplo, es el penal más grande del país. Si estuviera terminado, es el que alberga a la mayor cantidad de reos, 3.900, 4.000 reos aproximadamente. Por lo tanto, el más grande. Entonces, ¿cómo es posible que un proyecto tan bueno, tan consistente, tan importante, ¿no? En términos de volumen de reos en el penal, no se tenga ya listo? ¿Mm? Cuando yo escuché, oye, qué bien, vamos a hacer el penal más grande del país, qué bueno. Sí, no se pudo terminar, o no está terminado, ¿no? Entonces, proyecto complejo, ¿sí? Porque algunas personas me decían, Dante, o sea, que es tirar concreto, ¿no? Tiras de concreto y ya está. Eh, Cuando nunca lo has hecho, puedes pensar ello, sí, porque tú ves de lejos un penal o ves un video de un penal y te das cuenta que es puro concreto. Pero lograr todo ello es bien complicado, es muy complejo, es toda una ciudad. Esta es una ciudad, chicos. ¿Por qué? Porque tiene el adicional de que tienes que lograr una estructura, una infraestructura, de tal forma que los reos no se escapen, que cuando haya un motín la seguridad nos acompañe, que cuando logren poder escapar algunos, tengan una barrera adicional para poder eh, contenerlos, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, la infraestructura termina siendo compleja, ¿no? Tienes que importar encofrados para poder vaciar monolíticamente las celdas de los reos, ¿no? Porque las celdas pues tienen una configuración muy particular, porque no las pueden vaciar por partes, tiene que ser monolítico, con la finalidad y con unos engranajes, aceros y demás que no vale la pena acotar, pero que se los cuento un poco para que tengan claro que da pena, ¿no? Oye, qué pena que un proyecto tan importante todavía no esté utilizándose dentro de la infraestructura del país, ¿no? Entonces, claro ejemplo de dejar todo para los arbitrajes y para los litigios fuertes. Contrato de concesión, un contrato de concesión de carreteras importante, un contrato de concesión de la Panamericana Sur. Estuve a cargo de ese proyecto. Eh, y uno se da cuenta cómo el modelo de contrato de concesiones, que en esa época, porque les hablo del 2008, eh, se tenía mucho temor porque recién empezaban los contratos de concesiones, recién había uno en el norte, este era el segundo, estaban ahí de inicio, y a este en el sur, ahí en el 2007, perdón, 2007, ahí en el 2007 nos cae pues el terremoto de Pisco, ¿no? Entonces, ese terremoto eh,
deterioró y trajo abajo muchísima infraestructura de las carreteras. Y cuando uno tiene una concesión, uno tiene la obligación de ponerla siempre en circulación. ¿Sí? Pasa un siniestro, hay algún accidente o lo que fuera, y uno tiene que retomar la acción de la carretera de manera inmediata. Claro, en un terremoto es mucho más complicado. Pero sí, eh, es un modelo que yo, sí, digamos, me saco el sombrero, es un bonito modelo que se trabaja ya en las interoceánicas, se hicieron por concesión, ¿no? Los teleféricos, el teleférico de Puebla también es concesión. Entonces, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es, digamos, un buen modelo de contratación. No estoy hablando solamente de la parte técnica administrativa, ¿no? No estoy hablando de términos, nada, todavía no he tocado temas de corrupción ni nada de ello que también son sustento también para poder, digamos, buscar estrategias, buscar metodologías, buscar tipos de contrato, modalidades de contrato que ayuden a que esto baje, ¿no? Eso creo que es lo más importante para todos. Y digamos que esto es lo que tenemos para el tema de concesión de carreteras. Megaproyectos de hospitales, ¿no? Me tocó liderar, aquí he puesto 3, pero ya son 4 o 5, entre clínicas ya 6. eh, Proyectos de salud, ¿no? Proyectos de salud, ¿no? Grandes, son megaproyectos, son proyectos importantes, donde eh, modalidad de EPC. EPC es Engineering, Procurement and Construction, es unos EPC. Los EPCM que ustedes escuchen no son ingeniería, procura, construcción y mantenimiento, que algunos me dicen, la M es de mantenimiento. No, la CM es Construction Manager, es la gestión de la construcción, es la PMO, la gerencia de proyectos. Entonces es ingeniería, procura y Construction Manager. Por lo tanto, son dos modelos diferentes, ¿no? El EPC diseña, compra, construye. El EPCM diseña, compra, subcontratando. Sí, subcontratando y gestionando la subcontratación, que es la procura. La procura más complicada está en el EPCM. La construcción más complicada está en la EPC, porque tú tienes directamente la responsabilidad y también hiciste el diseño. Entonces, en los contratos G2G, en la mayoría de ellos son EPCM actualmente, ¿no? Reconstrucción con cambios, EPCM, algunos son EPC. Escuelas Bicentenarios, EPCM, Hospital de Lorena en Cusco, EPCM, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y uno se da cuenta eh, que son proyectos que finalmente o han tenido algún inconveniente en términos de corrupción o han tenido algún inconveniente en términos de tiempo, plazos exagerados o litigios, arbitrajes, ¿no? Aquí principalmente mi foco va en temas de arbitrajes muy millonarios por alguna omisión del expediente o por alguna razón que, eh, que finalmente pues trajo consigo una serie de oportunidades de mejora hacia adelante, ¿no? Tenemos que siempre pensar hacia adelante, siempre pensar en que podemos romper el hielo en estos temas. ¿De qué manera? Promoviendo contratos que minimicen corrupción, que minimicen efectos, cadena de arbitrajes, efectos, ¿no? Digamos, los G2G con los contratos colaborativos, al aparecer la figura del DAP, ¿no? Del Dispute Adjudication Board, ayuda muchísimo a que esto se contenga, ¿no? A que esto no evolucione, a que esto no se amplifique. Bueno, y aquí las escuelas bicentenario, ¿no? Que son un poco lo que venimos conversando, ¿no? Modal BID, un E4, aproximadamente 4.000 millones de soles en cartera. Propósito, la educación de estos niños que en su momento van a liderar el país, van a hacerse cargo de muchas cosas desde el privado y el público. Entonces, ¿cómo no intentar por lo menos o promover o proteger a estos niños de manera responsable, ¿no? De una manera eficiente? Y si está cayendo tu colegio, cuantos más días permanezcan ellos en esas escuelas,
la probabilidad de que haya un accidente, se caigan y les caigan encima es altísima, ¿sí? Erradicar eso siempre fue el objetivo. Por lo tanto, el modelo G2G aquí de contratación fue el éxito garantizado. ¿Mm? Y hoy por hoy están así. Ahorita las 75 escuelas desde el año pasado están en sus escuelas de contingencia, que son escuelas que deberían quedar para tener más escuelas en cartera, pero que digamos son escuelas ya modernas, ya con buen soporte, con buena estructura, con la finalidad de no llegar a, eh, a romper, digamos, la inercia, digamos, que todos necesitamos, ¿no? Esa inercia que es una dinámica constante y es una dinámica fuerte. Luego tenemos el portafolio de 9 escuelas, fueron 9 escuelas, 600, 700 millones, ya desde el privado, ¿no? Aquí, desde el público, hablando de mi experiencia, acá desde el privado. Por lo tanto, es bonito ver ahora desde el privado en construcción o en EPCM y decir, oye, qué gusto, ¿no? Qué gusto que dejaste algo que pudo funcionar y pudo no funcionar, pero funcionó. Funcionó por buenas bases. Se dejaron bases sólidas, cláusulas sólidas, de las cuales pues uno puede cogerse para poder avanzar estos proyectos. Eso es lo importante, ¿sí? Eso es lo importante que cuando eh, sí, porque siempre hay detractores, ¿no? Siempre hay detractores, siempre hay personas, empresas, entidades públicas que reman hacia el contrario, ¿no? Entonces, contracorriente, como se dice. Entonces, ese contracorriente tenemos que evitarlo en su máxima expresión. Tenemos que evitar que pueda fortalecerse esa contracorriente y pueda, pues, en vez de poder canalizar en lo positivo, eh, distorsionar, ¿no? Distorsionarse y no entablar, pues, una secuencia lógica de aspectos importantes. Aquí y aquí, a ver, voy a dejar de compartir para quitar esa sombra. Vamos a poner nuevamente la presentación, no se preocupen. Aquí. Quería explicarles esto de aquí, ¿sí? Quería explicarles el tema de, como estamos en las escuelas Bicentenario, en un curso que dictamos con CEO en términos de proyectos educativos, ¿no? Fue el año pasado. Eh, Saltó mucho el tema y, digamos, saltó, digamos, porque, como les dije, como anécdota, y para todos queda como anécdota, chicos, el pensar que constructivamente, porque constructivamente algo es más sencillo, no debería ser un G2G, ¿sí? No, ¿para qué va a ser G2G si finalmente, pues, no hay necesidad, ¿no? ¿Para qué? No es necesario. No es necesario porque finalmente, pues, se tiende a, a que esa cadena de valor, a que esa cadena de eficiencia que se logra con cualquier G2G, ¿no? tenga una, eh, tenga una lógica en el, ¿sí? Digamos, debemos ser lógicos desde que conceptualizamos las cosas, ¿no? Y eso, digamos que en líneas generales, sí es importante que se tenga en cuenta, ¿sí? Aquí voy a poner, no sé si ya estoy compartiendo, creo que todavía. Un segundo. Quiero hablar un poco de las contrataciones, ¿ya? Voy a poner la ley todavía del 2019, ¿sí? Porque ya en el curso de especialización vamos a hablar un poco del cambio de la ley. Pero digamos que básicamente en términos de los G2G es lo mismo, pero como estamos en la masterclass trata pues la masterclass trata pues de las escuelas Bicentenario, que en ese momento, cuando se formaron y cuando se decidió el G2G, se cogió pues
la ley que teníamos en ese momento, ¿no? Entonces, eso es importante, importante que lo tengamos bien claro. A ver, denme un segundo para compartir. Listo. ¿Me confirman que vemos la palabra contrataciones con el Estado, modalidad gobierno-gobierno? Yo creo que sí, ¿no? Confirmado, Carlos, chicos, ¿todo bien? Confirmado. Entonces, contrataciones con el Estado, modalidad gobierno-gobierno, ¿no? Ese es, digamos, cómo llegar a un G2G tipo escuelas bicentenario, ¿no? Conociendo primero la ley, ¿no? La ley tiene, digamos, procedimientos ordinarios dentro de la ley y su reglamento, ¿no? Digamos que en el entendido, lamentablemente, pues en esta investigación siempre han habido controversias, litigios arbitrales, litigios judiciales, riesgos de demoras, retrasos, paralizaciones, corrupción. No estoy diciendo que la ley de contrataciones siempre hay demora, siempre paralización, siempre retraso, corrupción. No, no estoy generalizando. Pero lo que sí es generalización es que hay controversia siempre, que hay litigios arbitrales y que hay litigios judiciales. Por lo tanto, hay riesgos. ¿Sí? Son riesgos latentes, son riesgos reales. Entonces, eh, esta misma situación de estos riesgos, el MEF, en esa oportunidad, en 2020, promueve una iniciativa, propuso y promulgó una iniciativa de ley, ¿no? Y prepublicó en ese momento que yo estaba a cargo del PIP un proyecto de ley general de la cadena de abastecimiento. La cadena de abastecimiento es la cadena de suministro, es la cadena de contrataciones, ¿no? Del Estado, ¿no? Documento que propone regular de manera integral los procesos de abastecimiento del sector público, incluyendo las contrataciones estatales de bienes, servicios y obras. Ahí están nosotros. Eh, esa prepublicación ayudó pues siempre a que de todas maneras haya un entendimiento más claro de cualquier otra situación que puede ser ajena al buen hacer, al buen servir y que pueda pues llevarse a otros estamentos. De la finalidad de la ley, los principios que la rigen, casi siempre, o siempre, ¿no? Digamos, de esta prepublicación, la propuesta tiene como finalidad cuenten con un marco normativo para el abastecimiento, para las contrataciones, de manera ágil y útil, siempre constituyéndose mediante, digamos, como medio fundamental para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, en el caso de las escuelas, de los niños y de sus padres, ¿no? Porque finalmente todo el mundo, todos los chicos y las personas que estamos en edad escolar, dependemos de nuestros padres. Por lo tanto, la cadena no solamente es el niño y el joven, sino también los padres. Y por lo tanto, mejorar de manera integral todo el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Voy a adelantarme un poco por acá. Entonces, eh, cuando uno investigó en esa época, les hablo del 2020, y está actualizado, digamos, todo esto es parte de lo que todavía contiene la historia, ¿no? Entonces, en marzo del 2019, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? La Gerencia de Control y Servicios Públicos de Contraloría da este reporte. 867 obras paralizadas por un monto contratado de 16.870 millones, ¿correcto? Por lo tanto, tú dices, vamos a seguir con el modelo de la ley de contrataciones, teniendo este efecto, ¿no? Negativo hasta ese momento, ¿no? O voy por algo que me asegure que estas 75 escuelas bicentenarios no paralicen, ¿no? Ese fue el principal objetivo. ¿Vamos a paralizar o vamos a tener paralizaciones? ¿Vamos a poner en riesgo a los niños? ¿O buscamos un modelo que no pare? ¿Sí? Ese es el objetivo. Eh, y de esa, digamos, del cual advierte que el mayor número de obras paralizadas corresponde a entidades de gobierno nacional, 495 obras por 8.600 millones.
En tanto, las entidades de gobierno regionales cuentan con 372 obras, cuyo monto asciende a los otros 8, ¿no? De estos 16, ¿no? Entonces, repartidos prácticamente 50-50, ¿no? De las cuales 242 están en arbitrajes y 340 tienen deficiencias técnicas, causas de la paralización. Entonces, si uno remarca la palabra arbitraje, se va a dar cuenta en automático las bondades del gobierno a gobierno, dado el DAP, ¿no? El DAP, que es el Dispute Adjudication Board. Ese arbitraje que tiene para las obras en el DAP, lo que hace, hay una prevención, porque el DAP entra desde el día cero, desde el día uno, entra el proyecto a involucrarse y a ir desatando nudos para que no se convierta esto en una burbuja, en una bola de nieve que no podamos solucionar nunca. Ese es el objetivo principal de estos gobierno a gobierno. Entonces, si uno mira esto, tenemos que atacarlo, ¿sí? De raíz. Entonces, vamos a cambiar el modelo y vamos a decir, oye, las escuelas realmente las podemos ejecutar, son muy sencillas de ejecutar. Sí, yo no digo que no. Yo no digo evidente, pero para ejecutar una escuela no es complicado. Seguro no es complicado. Lo, lo que es un poco más complejo es la gestión integral de 75 escuelas en 4 o 5 años, ¿correcto? No son solamente eh, un cubo, un cuadrado que debemos construir y que es facilísimo de hacer, sino que hay una gestión administrativa, técnica, gerencial, que uno tiene que poner en valor para poder sacar adelante el proyecto. Entonces no es tan sencillo como decir, oye, no pasa nada, no pasa nada, ¿para qué vas a hacer en G2E si hacer eso es sencillo? Bueno, toqué la puerta, mostré todo esto que les estoy mostrando y les dije, realmente no hay razón ni fundamento, ¿correcto? Para no reactivar estas obras paralizadas. Entonces tenemos que garantizar su continuidad y puesta en funcionamiento, ¿no? Mejorando el servicio público y la inversión. Impulsar la reactivación siempre, eh, y en diversas zonas del país, no solamente en Lima y demás, ¿no? En materia de educación, salud, saneamiento, así como de obras viales, entre otras, que la propia población reportó durante jornadas de supervisión y audiencias públicas. Entonces, ya la población está muy cansada, pues, de que le digan, oye, no, vas a tener tu proyecto en tal fecha y nunca lo tienen. Entonces, busquemos mecanismos que puedan ayudarnos a generar. Uno de los mecanismos son los organismos internacionales, ¿no? Como la UNOPS y demás. Esos organismos internacionales ayudan un poco a fortalecer la transparencia, el control de convenios administrativos, recursos, que digamos tienden a tener mejoras, pues siempre con respecto a la ley de contrataciones pura y dura. Pero claro, tampoco han sido exentos de casos de paralizaciones de obra, afectaciones, servicios públicos básicos, ¿no? Y todo aquello que pueda, digamos, interrumpir, ¿sí? Y todo aquello que pueda interrumpir las situaciones que puedan darse en el día a día. Creo que eso es lo principal, ¿no? Situaciones que puedan darse en el día a día, cortarlas de raíz. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir por cadenas o situaciones que no son, que no son convenientes, o vamos a ir pues a solucionarlas, ¿no? Creo que ese es el objetivo principal. Entonces, también se ha visto afectadas en casos de paralizaciones, como les dije, los organismos internacionales, a temas de contratación, digamos, contratación general, incluso con asistencias especializadas, asistencias técnicas de gestión, operación de proyectos y demás, que buscan optimizar siempre la eficiencia, ¿no? Por lo tanto, la contratación de una asistencia técnica especializada vía contrato estandarizado o vía convenio es importante, ¿sí? Y por eso es que en la ley, ¿no?, señala que la modalidad Estado-Estado G2G
Es una modalidad prevista en la 21ª disposición complementaria en esa oportunidad de la Ley de Contrataciones con el Estado, la 30225. Dicha modalidad busca relacionar a un Estado, ¿no?, habilitándola para acceder a mercados internacionales en términos de procura, ¿no?, de compras, logística, el procurement management, ¿no? Procura de satisfacer necesidades, ¿no? En procura de la satisfacción de necesidades, minimizar las brechas educativas, de salud y demás, y generar bienestar para los ciudadanos. Cada vez que nosotros vemos una obra de construcción, pensemos en bienestar. Son muy cargadas, hay mucha bulla. Si somos vecinos de las obras en construcción, son incómodas, ¿no? Pero no nos olvidemos del propósito, ¿sí? No nos olvidemos del objetivo, no nos olvidemos de focalizar bien lo que necesitamos, lo que queremos, para que pueda, pues, darse una identificación mucho más fuerte de todo lo que puede suceder. Y esto que puede suceder puede venir de la mano siempre a modelos y motivos de mejora continua que podamos ir promoviendo, promulgando y incentivando, digamos, hacia una mejora continua. Entonces, el país, digamos, que gane, tiene el compromiso, aquí siempre lo marco en negrita, ¿no? Tiene el compromiso de vincularse con el Estado peruano, genera que el Estado extranjero se encuentre relacionado durante toda la vigencia del contrato, ¿no? Ello tiene su justificación en la línea de desarrollo que ellos desean proyectar internacionalmente. Finalmente se perfecciona el contrato con la empresa asistencia especializada para mantener aquel siempre en condición de garante. El país con el que firmamos el G2G es un garante de que la empresa que gane la asistencia técnica especializada haga bien las cosas. No solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista contractual, desde el punto de vista de operación. Esto, si no es lo más importante, es importantísimo de cara a lo que uno necesita proyectar. Más aún si hablamos de escuelas donde la facilidad que tienen algunos actores del sector construcción de mencionarlas como que es algo sencillo, es algo fácil, no tiene por qué ser el G2G, no se dan muchos problemas porque es sencillo. Yo les diré lo que les enseño siempre a los alumnos en la maestría y es, escuchen, no podemos, ¿sí?, hablar de proyecto pequeño, proyecto mediano, proyecto grande y megaproyecto. No, porque depende mucho y es muy subjetivo, ¿sí?, que, que no logremos entender el contexto completo. Sí, es muy latente, digamos, es un riesgo que lo tenemos ahí. Si entendemos el contexto completo y lo podemos liderar de una manera muy asertiva, muy completa, desde la comunicación hasta todo el ramillete de eficiencia que buscamos, sí es negocio hacerlo bien. Entonces, en esa autora disposición, las entidades del gobierno nacional que soliciten la autorización para la creación de proyectos especiales de inversión pública pueden aplicar el mecanismo de contrato Estado-Estado. Por eso es que el PIP, las escuelas Bicentenario, creadas como proyecto especial de inversión pública, ¿no? Los PIP son proyectos especial de inversión pública. Ellos pueden aplicar el mecanismo de contrato Estado-Estado, pero también precisa que los contratos pueden incluir una asistencia técnica especializada en la gestión de las inversiones para la gestión y ejecución de las mismas, ¿no? Metodología colaborativa, traen los contratos estandarizados, modelamiento digital de la información para la construcción. La información, digamos, el modelamiento digital es BIM, ¿no? Y los contratos estandarizados. Eso debemos tenerlo bien grabado para poder sacar adelante las cosas. Entonces, dicho esto, la contratación para la asistencia técnica en la ejecución de los proyectos, por ejemplo,
entre Perú y Francia. Mejoramiento de la ampliación de los servicios de salud en el Hospital Sergio E. Bernales, localidad de Coyique, Distrito de Comas, provincia y departamento de Lima. Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Antonio Lorena 31 Cusco, declarado de interés nacional, mediante decreto supremo del 2020 y suscrito con fecha del 27 del 6, que justamente nos tocó con mi empresa liderar y un pequeño momento, unos pequeños meses, el proyecto de Lorena ya se eso en el curso de especialización. Tienen ese caso también ahí, donde en líneas generales, ¿sí? Esto es jurisprudencia, ¿no? ¿Ya existe un contrato Estado-Estado para términos de salud? Sí. ¿Varios? Sí. ¿Entre Perú y Francia? Sí. Qué bueno, qué bueno. Contrato de Estado-Estado suscritos entre Perú y el Reino Unido, que ya los conocemos, ¿no? Los Juegos Panamericanos, eh, la reconstrucción con cambios, el PIP de las escuelas Bicentenario también tienen al Reino Unido, pero claro, el Reino Unido, digamos, con sociedad con Finlandia, ¿no? Que finalmente ya comentamos un poco las bondades de tener a esa dupla en el país. Los Juegos Panamericanos fueron un éxito en términos de ejecución debido al gran enfoque de gerencia de proyectos de la unidad ejecutora y al hecho que contó con el apoyo de una PMO, cuyo rol fue fundamental en los sistemas de información y el apoyo técnico para la toma de decisiones. Contratación para la asesoría técnica especializada en la gestión, modificada mediante un decreto supremo o lo que fuera, o decreto legislativo. Lo importante es que debemos contratar a una empresa para la asesoría y asistencia especializada de esa gestión de las inversiones. Entonces, uno va a tener que proponer, ofrecer o encaminar que todas estas gestiones se puedan dar de manera contundente. Perú-Corea, ¿no? Para el aeropuerto de Cusco, ¿no? El aeropuerto de Chinchero, en ese momento había un G2G entre Perú y Corea. Entonces, ha sido declarado de interés nacional mediante decreto supremo y suscrito en el 2019. Digamos que es un convenio que pocos conocen, pero sí conocen el aeropuerto de Chinchero, ¿no? Ese es, digamos, lo más conocido. Objetivos y beneficios del contrato Estado-Estado para el Perú. ¿Sí? Digamos que los beneficios son muy puntuales, pero son muy determinantes para el correcto andar. Son muy, digamos, claros, ¿no? Por ejemplo, objetivos y beneficios. Primeramente, permite lograr una gran variedad de objetivos y beneficios para el Perú, famoso G2G. Entonces, el primer punto dice aprovechamiento de la experiencia y know-how. El know-how, que finalmente es nuestra especialización, ¿no? Escala, tiene una economía de escala interesante y el acceso a proveedores internacionales en condiciones paritarias, igualdad de condiciones. Destaque de profesionales experimentados, entre otros. Reducir el riesgo de incumplimiento, puesto que el Estado extranjero no querrá verse comprometido su prestigio ni resquebrajar las relaciones comerciales y diplomáticas con el Perú. Por lo tanto, reducir ese riesgo es parte de los objetivos. Y el tercero es, elimina el riesgo de contratar con un proveedor internacional desconocido, pues el Estado extranjero debe evaluar previamente a los contratistas que ejecutan las prestaciones de su representación, empleando mecanismos tales como la revisión de todo el modelo de negocio. El D es abrir un espacio para que los proveedores realicen mejoras, ¿sí? Tenemos que darle oportunidad a los proveedores que realicen mejoras, teniendo en cuenta sus conocimientos. Es una oportunidad para el Perú contar con el soporte técnico de países que tienen experiencia en el desarrollo de la infraestructura, pero ese desarrollo de infraestructura tiene que venir
canalizado y eh, comentado de alguna manera, ¿no? Perdón, es que a veces me quedo pegado, pero comentarlo, decirlo, exteriorizarlo. Esa es la voluntad. Es una oportunidad para que el Perú contar con un soporte técnico de países que tienen experiencia en el desarrollo de infraestructura pública y de gran envergadura y que están más familiarizados con la ejecución de los contratos colaborativos. Esto es importante, sí. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es qué tanto o qué tan complicado, qué tan complejo es dilucidar y poder un poquito extrapolar en lo que nos está dando una fórmula, dando una metodología o proceso, ¿no? Por lo tanto, es una oportunidad para el Perú contar con ese soporte de otros países que tienen experiencia en este tipo de envergadura, ¿no? Y por ejemplo, para los G2G de las escuelas Bicentenario, se escogió el filtro de los 25 países anticorrupción del mundo, ¿no? Ninguno está en rojo, ¿no? Algún por ahí naranjita, pero digamos que hay mucho hay mucho de menos corrupción que de más corrupción, o que el promedio esté saliendo alto. No, todo lo contrario, ¿no? Aquí se invitan a los países top de top, a los países top en los rankings anticorrupción, sobre todo, y también en otro tipo de modelos que puedan acondicionarse a lo que estamos conversando. Procesos de contratación para las obras de Lima 2019, los Panamericanos, una etapa previa, una etapa de precalificación, una etapa de calificación y una adjudicación de la obra. Entonces hay un proceso de contratación para este tipo de proyectos. Entonces tiene que estar muy atento para que no suceda, digamos, algún otro inconveniente. Entonces, criterio de transparencia y anticorrupción, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es esto? ¿Qué tan importante es? ¿Podremos sacar adelante una indagación de mercado eh, de una manera ágil para que los países puedan, digamos, presentar sus propuestas en tiempo, a tiempo? O, digamos, este tipo de países, todo lo contrario, va a demorar mucho y hay que, digamos, hacer más cosas con ellos. Entonces, ahí es donde uno entiende, pues, que existe el criterio. Así como el criterio de indagación es importante, hay que tener un criterio de transparencia y anticorrupción, un criterio de solvencia técnica, un criterio de experiencia en mecanismos de asistencia técnica similares. ¿Por qué? Porque existe el juicio experto, existe el que sobresale para poder, digamos, limpiar alguna idea y que pueda, pues, darse de una manera natural, que eso es lo más complicado. Eh, Se ejecutaron mediante gobierno a gobierno, ¿no? Acuerdo G2G, ventajas de un acuerdo G2G, reducción de riesgos de incumplimiento, mayor capacidad de negociación y uso de esquemas ágiles de procura, reducción de costos y riesgos de procura, y se incorporan componentes de innovación y transferencia de conocimientos, incentivos para fortalecer la política de cooperación y asistencia especializada en áreas de interés común. Creo que lo principal y que se, digamos, no lo comenté en su momento, es poder reducir el riesgo de incumplir. Propongámonos siempre, de alguna forma, sacar adelante cualquier riesgo que pueda haber en el camino y que haga que no funcione un G2G. Ese es el principal objetivo, ¿no? Incluso los detractores, ¿no?
Luego viene la etapa de consolidación, ¿no? Consolidación de la aplicación de buenas prácticas internacionales en nuestro país. Plataforma de gestión de documentos digital, uso de BIM para los proyectos de infraestructura, plataformas para gestión de proyectos, riesgos, costos, cumplimiento de metas, integración, etcétera, y los famosos contratos NEC. El contrato NEC en ese momento estaba mucho más sostenible y mucho más, digamos, eh, encaminado a diferencia de cualquier otra metodología. Entonces, esa consolidación creo yo eh, que puede, digamos, eh, tomar de una manera asertiva todas las observaciones que uno tenga, pero siempre bajo una estructura de consolidación, ¿no? Esta estructura de consolidación me ayuda en esto, esto y aquello. Alcance técnico, ¿no? Project Management Office, alcance oficina técnica especializada, alcance transferencia de conocimientos y alcance procura. La transferencia de conocimientos normalmente tiene que ver pues con las actitudes y bondades de, eh, de todos, ¿no? Porque finalmente esto es un tema que afecta a todos. Entonces, siempre tener gestionada la Project Management Office, la PMO, la transferencia de conocimientos, mejores prácticas de procesos de contratación, mejores prácticas de gestión de contratos. Digamos que en líneas generales, ¿sí? Se siente bastante eh, complejidad, ¿no? Entonces, esa complejidad hace que la transferencia de conocimientos sea mucho más eficiente en el día a día. Asistencia técnica especializada, ¿no? Diagnósticos de los estudios existentes, asistir en la elaboración de los estudios, definición del diseño, implementación BIM, ejecución de obras, planes operacionales, ¿no? La procura establece una política de procura, realiza contactos y contratación eh, de una forma, digamos, asertiva, ¿no? Entonces, la procura suscribe contratos en representación del cliente, en este caso fue la ART, pero digamos que en líneas generales representan al cliente. Principales desafíos, ya sabemos, para el penal hablamos un poco de ellos, ¿no? Adelanto de materiales no otorgado, el avance de obra, administración contractual, déficit de los penales en el país, eh, desafíos, retas, riesgos y casos reales para una concesión. Ya sabemos que son 800 millones, obra avanzada, contractualmente tenemos a OCITAN, al MINTRA, a la administración contractual y al nivel de servicio. Entonces, eh, sí es importante que lo logremos encauzar. Aquí tenemos a los organismos internacionales, no es ley de contrataciones pura y dura todavía, UNOPS, MINSA, E-Salud, Reconstrucción, mentira. Entonces, ¿qué tanto, qué tanto podría, digamos, complicarse la administración contractual acá, la puesta en servicio? Creo que no hay ningún peso eh, ninguna tentación que eso lleve a sus compañeros de una manera eh, especial, ¿no? De una manera que sí nos gusta mucho compartir y demás, pero tengo que marcar algunos hechos y algunos sucesos para poder encauzar las riendas. Entonces, sí es importante que podamos estructurarlo por completo para sacar adelante no solo con temas contractuales con UNOD, MINSA, sino también con el Ministerio de Transportes. La administración contractual y la puesta en servicio son importantes. Sí, son importantes. Entonces, aquí estamos. Aquí. Sí, aquí estamos.
Entonces, los principales desafíos y riesgos en términos del PIP, que son las escuelas bicentenarios, siempre la idiosincrasia de las asistencias técnicas especializadas que pueden tener una nomenclatura clara o que podrían decir que tenerla, pero que a la larga pues no la solucionan o no le dan el principal objetivo, que es pasar, digamos, de esa barrera que está ahí puesta y poder más bien compartir un rato eh, con la metodología, digamos. Entonces, ¿es importante? Sí. ¿Es crucial? Sí. ¿Es complejo? También, también. Ya. Entonces, vamos a un poco interiorizar en algunos temas que al parecer, digamos, cuando uno cree que ya los tiene desarrollados, sustentados, salvados, puede cometer algunas mejoras y a la vez también alguna falta, ¿no? Ya, a ver, listo, acá. Voy a compartir pantalla, chicos. Mm, Voy a dejar de compartir porque veo que se ha bloqueado acá. Vamos a hacerlo mejor. Toda la pantalla. Compartimos. Y ya estamos. Vos quería hablarles de la resolución de disputas un poco para que entendamos un poco por qué ayudan, ¿no? El desarrollo de las apps en América Latina. Bien, por ejemplo, claro, hoy día sabemos que está en Perú, Panamá, Honduras, Perú, Ecuador, Chile, Brasil y Costa Rica en ese momento. Entonces, es fuerte ya su presencia, las ganas de sacar adelante, ¿no? Experiencia en Australia, por ejemplo, ¿no? 50 dispute boards reportados en Australia con un valor de proyecto combinados de 21.4 billones. 27 de estos 56 proyectos se han completado con un valor combinado de 8.7. Se han dado solo 6 emisiones en los 27 proyectos terminados. 5 de esas emisiones llegaron a un acuerdo. Sin embargo, sin considerar Dispute Advance, el porcentaje de éxito de las referencias es del 83%, muy similar al caso de Florida. Dispute Advance, 21 de los proyectos terminados no se dieron reclamos, no hubo reclamo. Por lo tanto, eh, sí, digamos, fue importante para sacarlo adelante, ¿no? La naturaleza preventiva, ¿sí? De esto trata la resolución de disputas, que lo vamos a ver en el curso de especialización, pero para el tema de la decisión de las escuelas bicentenario, ¿no? Prevención de desacuerdos. Tenemos que prevenir los desacuerdos. A veces actuamos cuando ya eh, el tema es desbordado, ¿sí? A veces actuamos cuando ya el tema es desbordado, cuando ya no podemos hacer nada, cuando ya en líneas generales ya las situaciones se han puesto un poco más compleja, ¿no? Entonces, sí es importante que podamos canalizar todos esos objetivos con la oportunidad de sacarlos adelante. Dispute Boards permanente, ¿no? Es permanente. Presencia invisible, asistencia informal, opiniones y decisiones. Gastos y condiciones de pago, DAP permanente, con pago de retenciones, ¿no? Un aviso, convertirse familiarizado, pertenecerse, todos los gastos de oficina y gastos generales, hasta 2 días en cada dirección, cada
día dedicado a leer presentaciones entregadas, gastos razonables fijados por 24 meses. Entonces, abajo tú dices un dispute board eh, que trata de, que trata de sacar adelante sus inquietudes para poder fortalecer su aprendizaje, es la persona que en mi intención está que podamos desarrollar ello en el curso. Entonces, lo importante es que ustedes estén muy atentos siempre cuando estemos haciendo el curso de especialización a partir del 25 y lo saquemos adelante juntos, ¿sí? Ese es el objetivo principal. Entonces, cuando uno logra esa síntesis, esa amalgama, digamos, de eventos, es que uno puede lograr atar un poco más el tema de resolución de disputas, ¿no? Y aquí un poco un resumen, ¿no? De lo que hablábamos, ¿no? Al adjudicador o al Dispute Adjudication Board no le contamos la película, porque él es parte de la película, ¿sí? Acuérdense acá. No le contamos la película al DAP, ¿no? No le contamos la película. Él es parte de la película, porque a edades tempranas empezamos, porque a edades tempranas empezamos con, eh, digamos, la identificación de principales objetivos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esos objetivos bien marcados, cuando uno tiene esos objetivos bien claros, no hay lugar a dudas, ¿no? El adjudicador, eh, ¿qué tanto, no? Sorry que me ponga así muy intenso con esto, pero ¿qué tanto conocemos a los dispute boards para poder decir que forman parte de la película? ¿No? Se lo garantizo. Mes a mes toma decisiones, decisiones gerenciales, decisiones directivas, decisiones de mandos medios. ¿Qué tan sustentadas están y qué tanto nos debemos preocupar? Porque va a depender mucho de la maduración de la persona, pero también de la manipulación que se pueda tener para que no optemos por esas manifestaciones, ¿no? Y este punto, sí, y este punto, aquí está, sí, con eso terminamos el contenido porque pasamos un poco a preguntas de ustedes. En los contratos NEC 3, en general, los NEC, hablamos de eventos compensables. No hablamos de presupuesto adicional, de solicitud de ampliación de plazo, no. Hablamos de eventos compensables para poder desarrollar y poder sacar adelante el proyecto. Pero estos proyectos tienen una correlación estratégica dentro del portafolio completo de en este caso de las escuelas. Eso es lo que quería un poco comentar en, este, en esta masterclass, que no dejen, que no dejen para mañana lo que se puede actualizar hoy. ¿Sí? Creo que mi principal recomendación es hacer el curso de especialización con nosotros, ¿sí? Van a estar en buenas manos. Pero no solo eso, ¿no? Aparte de especializarse, tienen que involucrarse con ustedes mismos, involucrarse con las cosas que realmente importan, sacar adelante toda esa eh, estructura organizacional que no ayuda a sacar adelante los problemas, las situaciones, eh, los temas que puedan doler un poco más, sacarlos adelante para poderles dar vuelta en una gestión integral. Por eso es que el curso es la gestión integral de los proyectos. ¿Sí? Por ahí está. No sé, Juliana, pasamos a algunas rondas de preguntas, que hayan preguntas ahí en línea, en vivo, o hayan preguntas por acá en el chat. En el chat de acá no he visto preguntas, pero sí, digamos, estamos en vivo, ¿no? Estamos en vivo en los canales de CEO.
Ingeniero, muchas gracias. Vamos a aprovechar este espacio para ver si es que hay alguna duda o consulta. Estamos ya activando la opción del micro y el chat también para que los participantes puedan hacerle llegar sus consultas en caso de que tengan alguna. Buenísimo, gracias. Mientras tanto, aprovechamos también este espacio para, así como mencionaba el ingeniero, invitarlos a participar de la especialización que nosotros estamos iniciando el 25 de este mes. Es una especialización de gestión integral de proyectos en contratos colaborativos estandarizados en un G2G. Han podido ver que estamos abordando temas bastante interesantes con especialistas que cuentan con la experiencia y el conocimiento necesario. Así que les invitamos a revisar nuestra página web seoacademy.edu.pe. Allí van a encontrar el brochure de este curso con todos los temas que vamos a abordar, también con una plantilla, un detalle del profesional a cargo, que es el ingeniero Dante Castro. Así que les invitamos a revisar toda esa información por si se animan a participar en la especialización. Buenísimo, gracias. Alguien está levantando la mano por ahí. Creo que vi una mano levantada. Ah, no. Parece que no, ¿no? No, me parece que no hay dudas, ingeniero. Entonces, ya con eso estaríamos cerrando la sesión de hoy. Muchas gracias por la ponencia, muchas gracias también a los participantes por la atención y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. También comentarles que esta masterclass va a estar subida a nuestro canal de YouTube por si quieren volver a revisarla o también revisar el resto de masterclass que tenemos de diferentes especializaciones. Muchas gracias, ingeniero, nuevamente y gracias a todos Buenísimo. por conectarse a esta sesión. Buenas noches. No, gracias a todos y los invitamos a la especialización que es muy importante para el crecimiento profesional y pues crezcan como profesionales y también como líderes del sector en el que se encuentran. Muchas gracias, nos vemos.